Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera sesión virtual presencial, videoconferencia. Vamos a hablar hoy acerca de la unidad 3 y la unidad 4. ¿Ok? Vamos a ver. Dentro de la unidad 3 están las corrientes psicológicas. Antes de comenzar, como siempre mencionamos, vamos a las indicaciones generales, ¿no? Silenciar todo el mundo sus micrófonos y preguntas en el foro de dudas e inquietudes. También les he puesto directamente aquí ya los lineamientos generales. Como ustedes ya sabrán, cualquier duda, inquietud acerca del tema, en este caso de la unidad 3, y también, si de paso, si es que desean también de la unidad 4, en cartelera en línea y, en dudas e inquietudes como trabajo colaborativo y cartelera en línea. Ustedes de eso ya saben manejar más que bien. ¿Ok? Listo, empezamos entonces. Dentro de la unidad 4, dentro de la unidad 3, tenemos como agenda la psicología experimental y sus corrientes psicológicas. Tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, la gestal, el psicoanálisis y la teoría humanista. Y como segundo también tenemos la psicología del aprendizaje y sus corrientes psicológicas. Dentro de esta psicología del aprendizaje se encuentra lo que es la cognitiva y la constructivista. Comencemos entonces. Vamos por los objetivos. Vamos a identificar los principales representantes de las escuelas y corrientes. También vamos a caracterizar lo que es el estructuralismo y el funcionalismo. Vamos a describir las características fundamentales del conductismo, a describir los los principios de la Gestalt, identificar los rasgos principales de la teoría propuesta por los máximos representantes del cognitivismo y el constructivismo. Dentro de la psicología experimental, entonces, tenemos, recuerden, ¿no?, lo que es el estructuralismo y el funcionalismo. Como ya sabemos de sobra, el terreno de la psicología hasta el siglo XVIII siempre se mantuvo en un área de la filosofía. Sin embargo, siguió avanzando y dentro ya de finales del siglo XIX se vuelve ya la psicología ciencia, con los siguientes pioneros, ¿no? Los pioneros del estructuralismo. Vamos a ver entonces cuáles son ellos. Comenzamos con William Wundt. William Wundt es un filósofo, psicólogo alemán, profesor de medicina y fisiología humana. ¿Okay? Tenemos aquí, les he colocado una imagen del laboratorio que él fue quien fundó y creó en Leipzig, Alemania, en 1879, pero que eso también ya lo sabemos. Sin embargo, de forma oficial empezó a funcionar en 1894. Como siguiente precursor importante del estructuralismo está Edward Bradford Tishner, quien es él, es de origen inglés y discípulo de Wundt. En este caso, introdujo a la psicología científica en Estados Unidos. Es por eso que en muchas investigaciones mencionan que Edward Tishner es el pionero del estructuralismo. Sin embargo, es un seguidor de Wundt, quien llevó esta psicología experimental del estructuralismo a Estados Unidos y se convirtió en el líder del movimiento conocido como el estructuralismo. Vamos a ver entonces qué es lo que mencionan ellos. ¿Qué es el estructuralismo para estos dos principales precursores? Es el estudio de la conciencia, las sensaciones, percepciones, sentimientos, imágenes e imaginación, que tienen por objetivo describir la estructura de la mente en términos de los elementos más simples a través de la experiencia mental. Kuhn le interesa conocer tanto los problemas fisiológicos como los filosóficos que forman la base de la psicología. Para Wundt, la conciencia era un flujo permanente de continua actividad y cambio, ¿no? Por lo que él estudia a través de las sensaciones y las percepciones. Tishner, en cambio, pensaba que los psicólogos debían analizar las experiencias complejas con base en las experiencias más simples. Los dos llegaban al mismo objetivo. Vamos a ver cuáles son. Por objeto y métodos tenemos el objeto de estudio de la psicología. El estudio es netamente la conciencia.
A ellos lo que les interesaba era saber qué hay en la mente, más bien no cómo funcionaba. Entonces, dentro de lo consciente, ellos veían o estudiaron los contenidos mentales que son las imágenes, sensaciones, emociones, y su método era la introspección y la observación. La introspección es muy consciente de uno mismo, ¿no? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Por qué me gusta este color? ¿Por qué este olor tal vez me recuerda a alguien? Es la observación directa de uno mismo. Aquí tenemos varios aspectos que se podría entender mejor el estructuralismo. Está conformado por las sensaciones físicas, los sentimientos y las imágenes. El estructuralismo lo que hace es una causa-efecto. ¿Qué causa las sensaciones en lo exterior, no? ¿Qué causa lo exterior en mí fisiológicamente? Pues varias sensaciones físicas, como podemos ver aquí lo que es lo visual, el olfato, el gusto y el sonido. Todos estos aspectos causan algo en mi cuerpo, en mi fisiología, que son los afectos o sentimientos. Y le he puesto aquí, lo he colocado como, por ejemplo, como ejemplo le he colocado al amor. Cuando recordamos a una persona por su perfume, ¿qué es lo que se nos viene a la mente como sentimiento? Un sentimiento tal vez bonito, de atracción, de ilusión. Esto es lo que nos lleva a una imagen, es decir, a un recuerdo. Si es que en algún momento ustedes ahorita conscientemente lo recuerdan, ¿no? Tal vez alguna persona en su pasado o en este momento recordaron su perfume, les causó algún tipo de sentimiento, lo que les hace traer a su mente consciente un recuerdo. Eso es lo que trata el estructuralismo. Por ejemplo, por lo tanto, tenemos aquí los elementos de la experiencia, las sensaciones externas producidas por el ambiente, ¿no? Externos, sensaciones físicas, emociones y cómo da de respuesta al comportamiento y a la cognición, es decir, a la inteligencia a partir de la experiencia. Recuerden que el objetivo de la psicología en sí, como me han comentado ustedes mismos por el foro también, es reconocer o llegar a saber el porqué del comportamiento, la conducta, lo cognitivo y lo comportamental del ser humano. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo, por William James y John Dewey, definen varios procesos mentales, pero como funcionales. Tienen casi la misma teoría del estructuralismo, sin embargo, aquí no solamente quieren saber qué es lo que, cómo o qué es lo que está dentro del cerebro, sino cómo funciona ya a través de mecanismos cerebrales, como hablábamos en la anterior sesión, en lo que son las sinapsis, por ejemplo, y cómo también desde este funcionalismo el ser humano es capaz de adaptarse al entorno. Pasemos al conductismo. El conductismo nos habla principalmente de Iván Pavlov. Recuerden que estamos en las corrientes psicológicas, ¿no? De base experimental, como psicología experimental. Iván Pavlov, fisiólogo y psicólogo ruso, fue quien asentó las bases de una teoría de estímulo-respuesta y realizó varios experimentos como es el proceso de la salivación de los perros, que ustedes ya han de haber escuchado en algún momento. ¿Cuál era el objetivo de Watson? El objetivo de Watson era modificar la conducta, condicionar la conducta. Entonces él utiliza dos tipos de reflejos, el reflejo innato y el reflejo condicionado. El reflejo innato, que es la conducta instintiva, y el reflejo condicionado, que es la adaptación del organismo al medio ambiente. Y hace un experimento con la salivación del perro. Este condicionamiento clásico está conformado por un estímulo neurológico, que en este caso como principal es la comida, vendría a ser, y el reflejo, que es una simple conducta innata. Vamos a ver cómo estos dos factores de estímulo-respuesta infieren o intervienen en la conducta. Como podemos ver aquí, antes del condicionamiento, durante y después del condicionamiento. Como les dije, es un estímulo incondicionado, que vendría a ser la comida, y como respuesta tenemos la salivación del perro. Es simplemente un estímulo-respuesta. Pasamos al siguiente. Tenemos el estímulo neutral y la respuesta no condicionada, que vendría a ser
la campana. Sin embargo, al repetir varias veces la misma conducta o el mismo proceso, pasamos durante el condicionamiento. Une tanto el sonido como la comida como estímulos incondicionados y da como respuesta todavía una respuesta incondicionada, porque necesitamos todavía de los dos elementos para que el perro tenga su salivación y modifique en sí su conducta. Entonces, después de varias repeticiones y refuerzos, pasamos al estímulo condicionado. Entonces, ahora sí, el perro se encuentra condicionado, modificada su conducta y simplemente al escuchar la campana, pues damos como respuesta algo condicionado. Su conducta se ha modificado. Tenemos a Skinner. Su teoría se basa en el condicionamiento operante por refuerzo o castigo. En otras palabras, se espera en cambio aquí una recompensa. Entonces, Friedrich Skinner lo que introduce a esta corriente psicológica es el refuerzo como recompensa. Refuerzo castigo mediante una recompensa. Vamos a verlo entonces. Condicionamiento operante. El aprendiz opera en entorno y recibe una recompensa por una determinada conducta. El individuo acciona la palanca y recibe comida. No es un reflejo innato, ya que el sujeto debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. Recuerden, refuerzo o castigo, a partir de esas acciones hay una recompensa. Vamos a ver entonces. Sus aportes, ¿no? Sus aportes a la educación son los siguientes. El refuerzo positivo, que está en las felicitaciones, y el refuerzo por la conducta deseada, y el refuerzo negativo, que está por los castigos de la conducta no deseada. Entonces, busca del aprendizaje o de la modificación de la conducta como producto de una relación de estímulo-respuesta, cambio de conducta. Es por eso que él es el creador, o hasta ahora se escucha lo que es la caja de Skinner, ¿no? Porque utilizó el experimento con una rata en su laboratorio, en donde cada vez que él descubría que presionaba una palanca, obtenía comida, pues esa era obviamente la recompensa que él tenía. Entonces él ya sabía que tenía que ir a presionar su palanca. Eso sería un refuerzo positivo. Así hasta ahora, pues, apoyando a la tabula rasa, ¿verdad? Que nacemos como una hoja en blanco y aprendemos a través de la experiencia. Tenemos la psicología de la Gestalt. Vayan tomando en cuenta todos los principales precursores también para realizar su tarea, ¿no? Estamos hablando objeto de estudio, precursores, métodos y postulaciones. La psicología de la Gestalt, escuela fundada en Alemania por Max Waldheimer, Kohler y Kafka. ¿Qué es lo que hacen ellos? La principal teoría para ellos o postulado es que la percepción humana no es la suma de los datos solamente sensoriales, como lo decimos en el estructuralismo, sino que ya pasa por un proceso de reestructuración, ¿ya? Configurando a partir de esta información una forma, una gestal, porque eso es lo que significa gestal. Gestal es la forma o una forma. ¿Cuál es su principal afirmación? La percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración, ¿no? Vamos entonces. ¿Cuáles son los principios de la teoría de la Gestalt? Está el pensamiento holístico, el fundamento fenomenológico, la metodología y el isoformismo, que existe una relación directa, ¿no?, entre los procesos psicológicos y los procesos biológicos. Aquí actúa ya, asimismo, ¿no?, psicología y fisiología. En especial, como vemos aquí, los mecanismos cerebrales. Entonces, el todo es más que la suma de sus partes. Vamos a ver entonces algunos de sus principios. Como leyes generales tenemos la ley de la figura y fondo. Fondo, todo aquello que no es figura y es parte del campo que contiene los elementos interrelacionados. Y la figura, en cambio, es ese elemento, es un elemento que está en ese fondo, en ese espacio o en ese campo. Vamos a ver unos ejemplos. Leyes generales, figura y fondo, ¿no? ¿Cuál sería el fondo y cuál sería la forma, ¿no? Muchas personas en este momento debieron haber visto por insight, que es lo principal en la Gestalt, que es denominada palabra insight, es decir, a primera vista. Algunos lo ven como una copa, otros ven en cambio dos caras.
Acá en esta imagen, como insight de primera impresión, debieron haber visto tal vez solamente fichas de ajedrez y otros, en cambio, personas mirándose o agachadas, ¿verdad? Así cada uno tiene su propia gestal, su propio insight. Vamos a ver la siguiente ley general de la buena forma es esta, en cambio. Estos estímulos ambiguos tienden a analizarse de la forma más simple. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Como podemos ver aquí, de igual manera, ya no hay una figura y fondo, sino que más bien tratamos de organizar a nuestra mente a través de las experiencias que hemos tenido y saber qué figura es. Entonces, aquí podemos tratar de encontrar una forma simétrica, ¿no? Algunos verán 4, 5, 6 patas que tiene el elefante, y aquí pues ya sabremos qué es lo que podemos ver, como una figura de insight, como una pareja, o si es que se ponen a ver un poquito mejor la imagen, pueden encontrar varios delfines, porque de eso está hecha esta imagen, ¿no? De delfines, sino que nosotros tenemos una experiencia ya antigua guardada en nuestra conciencia, que es lo primero que nos hace ver. Las leyes particulares, ¿no? Tenemos la semejanza, el cierre y la proximidad. También tenemos el contraste y la continuidad. La semejanza, si es que ustedes pueden ver aquí, están los colores tanto similares en una gama de colores, sin embargo yo les digo que aparecen varios puntitos, ¿verdad? Van a haber personas en este momento que sí van a poder apreciar y no van a poder fijar la mirada en un solo punto, sino que van a estar en todo el espacio. El cierre, de igual forma, lo que hace el cerebro es, a través de las experiencias ya adquiridas, tratar de asimilar y ver qué figura es la que se forma. La proximidad, igual, mientras más cercana se encuentre la figura, que se encuentran por separados, más puede analizar nuestro cerebro qué figura es. El contraste, aquí en cambio, no importa la posición en la que se encuentren estas figuras. Nuestro cerebro de insight va a decir que esta figura es más pequeña y esta es más grande. Sin embargo, no es así. Simplemente es el cambio de posición que nos hace ver que esta figura tiene diferente tamaño. Y la continuidad, de igual manera, nos hace ver desde lo más aumento a más lejos, continuo, y sin embargo sigue, no es que se vayan disminuyendo su tamaño, sino que tienen igual de tamaño, pero por su continuidad hace que nuestro cerebro les vea como que se fuera alejando. La corriente psicológica del psicoanálisis. El psicoanálisis es una corriente muy profunda y muy extensa de estudiarlo. Sin embargo, yo les les voy a explicar de una manera rápida porque no nos alcanza el tiempo. Como ustedes sabrán, tenemos que ver la unidad 3 y 4, así que les pido una disculpa si estoy avanzando muy rápido. Lo importante es que tengan una idea general, ¿no? Corriente psicológica del psicoanálisis. Como objeto tiene los recuerdos recogidos del inconsciente que tienen en su origen en deseos o fantasías no realizadas o reprimidas en el pasado. La teoría basada en el estudio de la conciencia y el inconsciente. Y también el principal precursor de la teoría del psicoanálisis es Sigmund Freud. Él estudia el aparato psíquico, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. El inconsciente, que está basado en todas las experiencias innatas, deseos, recuerdos reprimidos, todo lo que nosotros desearíamos cumplir, ¿no? El preconsciente, en cambio, son los recuerdos o experiencias que puedo traer a mi memoria, tal vez de una mala experiencia las puedo traer a mi presente, y el consciente es lo que estoy haciendo en este momento, lo que conscientemente es lo que estoy pensando y estoy haciendo. Entonces, el inconsciente son todos los procesos innatos, deseos reprimidos. El preconsciente, tal vez experiencias negativas, positivas que puedo atraer a mi conciencia, y el consciente lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el estudio principal de Freud? La conciencia y el inconsciente. Ustedes han de haber escuchado muy bien acerca de este, o han de haber escuchado bastante acerca de este precursor. El método de psicoanálisis, ¿cuál es? Es la interpretación de sueños
y la asociación libre. Estos son los dos principales métodos. Sin embargo, me gustaría que ustedes investiguen un poco más acerca de cómo se llaman hoy en la actualidad, y como método clínico se centra en el análisis de la profundidad de los casos particulares. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de aquí de Sigmund Freud? Es el aparato psíquico como corriente psicológica, el estudio del inconsciente, preconsciente y consciente. Pasemos a la psicología humanista. La psicología humanista, en cambio, identifica y distingue de mejor manera al hombre, ¿no? Es lo que trata, esta psicología lo que estudia es tratar de alcanzar una meta, la autorrealización, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que no importa por lo que el ser humano pueda pasar, experiencias malas o experiencias buenas, no va a tener en consecuencia una distorsión en su personalidad ni en su comportamiento, sino que más bien ayuda a ser una persona resiliente, a salir adelante ante cualquier problema, capaz de alcanzar su autorrealización. Como ya habrán visto anteriormente, la pirámide, él es el principal precursor de la pirámide jerárquica de necesidades humanas, que comienza por la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Fisiología, todas las necesidades básicas. Seguridad, todo lo que vendría a ser la familia, la seguridad física, un empleo, una educación. La afiliación, la capacidad de realizar o de fomentar una amistad, tener una pareja, tener sentimientos. El reconocimiento es la confianza y el respeto hacia uno mismo. Y la autorrealización, después de cumplir todas estas necesidades, puedo yo llegar a una autorrealización con creatividad, con espontaneidad, con seguridad y resolver cualquier tipo de problema. Por último, tenemos el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es una corriente pedagógica, hasta aquí tenemos las corrientes, lo que son corrientes psicológicas experimentales. Luego pasamos a la psicología del aprendizaje, corriente cognitiva. ¿Ya? Parece que se me han ido un poco mal estas diapositivas, pero no hay problema. Vamos a lo que es, la psicología del aprendizaje. Dentro de la psicología del aprendizaje tenemos la corriente cognitiva. Tenemos a Ulrich Neisser, a Donald Broden, y son los que establecen de alguna manera dentro de esta corriente cognitiva lo que es la sensación, la percepción, la imaginación, el recuerdo, la solución de problemas y el pensamiento. Les he colocado aquí que los procesos mentales cognitivos son los principales para estudiar dentro de esta escuela. La percepción, la atención, la memoria. Los procesos mentales cognitivos complejos, en cambio, son el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. A partir de ellos nace o sigue el estudio en el constructivismo con Lev Vygotsky. ¿Qué hace él? Desarrolla varias habilidades cognitivas explicados a través más bien de la interacción. Él quiere decir que el ser humano no aprende solamente a través de las procesos cognitivos con los que nacemos para adquirir el aprendizaje, ni tampoco con los que vamos desarrollando, sino que más bien es que vamos interactuando con la sociedad para así llegar a tener un mejor aprendizaje. También dentro de la corriente constructivista está Jean Piaget. Jean Piaget, en cambio, utiliza la etapa sensomotriz, la etapa preoperacional, la etapa operacional y las etapas operacionales formales. La etapa sensomotriz, cuando el niño aprende a desarrollar todos sus sentidos y su motricidad. La etapa preoperacional, cuando empieza ya el lenguaje y a saber el significado de cada una, los nombres de cada una de las cosas. La etapa operacional concreta de 7 a 12 años, cuando el niño ya resuelve problemas matemáticos, sin embargo siguen siendo concretos a través de un tutor docente. Y la etapa operacional formal, cuando ya desarrolla su pensamiento lógico.
Ya utiliza la lógica matemática, ya no necesita de una guía, sino que él puede resolver problemas por sí solo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas dos corrientes cognitivas y constructivistas? ¿Cómo es que el ser humano aprende y cómo puede llegar a reforzar o a adquirir más conocimiento? Como siguiente tenemos la unidad número 4. Todo lo que vimos anteriormente se refiere a todas las corrientes psicológicas. Recuerden, tenemos psicología experimental y psicología del aprendizaje, cada una con sus teorías. Teorías de la personalidad, en cambio. De igual manera, seguimos ahí. La agenda, personalidad, teorías de la personalidad, autorregulación emocional y salud mental. Esto en la unidad 4. Objetivos. Establecer semejanzas y diferencias de las teorías de la personalidad, analizar la importancia de la autoestima, identificar los tipos de estrés que está dentro de la salud mental y conocer los síntomas de una persona cuando se encuentra en un estado de depresión y de estrés. Rápidamente. Personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es una estructura dinámica de un individuo, un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas, determinadas por la herencia, que vendría a ser el temperamento, y determinadas por el ambiente, que vendría a ser el carácter. Relativamente que son estables y duraderos, y lo que nos hace diferentes de las demás personas, permitiendo prever la conducta en determinadas situaciones. Entonces, con el temperamento nacemos y con el carácter nos formamos, llegando así a desarrollar una personalidad propia. Existen varios mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son partes de la personalidad. Muchas veces, no sé si es que a ustedes les ha pasado, por ejemplo, negación. La negación es un mecanismo de defensa cuando se nos muere tal vez un familiar muy cercano y pasamos durante una semana sin aceptar que ese familiar ya falleció. Sin embargo, al pasar del tiempo, es normal que nuestra personalidad lo que haga es sufrir, llorar. Sin embargo, después de este tiempo ya puede pasar este luto y podemos aceptar que esa persona ha fallecido. Sin embargo, un mecanismo de defensa para evitar este dolor es cuando ya se nos va de las manos y se distorsiona esta personalidad y empezamos a tener, por ejemplo, alucinaciones, ¿no? Cuando decimos, yo todavía siento que esa persona llega, todavía siento que abre la puerta, todavía siento su voz, escucho su voz, siento sus caricias. Entonces, cuando llegamos a este extremo, ya podemos decir que se vuelve un trastorno de la personalidad. Si nos ponemos a analizar cada uno de estos en los documentos que tenemos en la plataforma virtual, que ustedes también, una de las tareas es ir investigando varios ejemplos, se van a dar cuenta cómo cada uno de estos vamos desarrollando y lo tenemos. El desplazamiento, por ejemplo, es cuando sé que tengo demasiada ira, mi personalidad es muy fúrica, ¿no? Y cualquier cosa que ocurra a mi alrededor con cualquier persona reacciono de manera brusca. Lo que hago es desplazar estos sentimientos, por ejemplo, hacia una actividad. En los niños suele pasar esto, ¿no? Sabe que su niño es demasiado agresivo, tal vez no se comunica, lo primero que hace es irse a los golpes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ubico a este estudiante o a este niño, a mi hijo, a un curso de karate, por ejemplo, para que desahogue toda su energía. Entonces, son mecanismos de defensa que controlan nuestra personalidad siempre y cuando no salgan de nuestras manos. Tenemos también varias fases de Sigmund Freud que alteran, ¿no?, nuestra personalidad. A partir del aparato psíquico, en la corriente psicoanalítica, aparece lo que es la teoría psicodinámica de la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo. A través de este ello, que es los instintos, el superyo, que es un conflicto entre lo que yo quisiera hacer, mis deseos, y lo que lo que la sociedad me impone. Siempre están entre esos dos conflictos, por lo tanto aparece el yo que equilibra esta personalidad, porque si no, si actuáramos solo por instintos, seríamos asesinos seriales. Si actuaríamos solamente por el super yo, estaríamos siempre presionados por la sociedad y lo moral. Sin embargo, el yo es el que equilibra esta personalidad.
Tenemos, ¿no? Entonces, a partir de allí, Freud también crea estas fases psicosexuales, que son la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. La fase oral es del nacimiento un año. La succión, no la alimentación por la boca. Recuerden que Freud, su teoría siempre lo toma a partir de los placeres sexuales y lo asocia de esta manera desde que nace. Es de la misma sensación que tiene el niño al succionar. Asimismo, en la fase anal de 2 a 3 años es cuando el control de esfínteres, ¿no? Tiende a tener la misma sensación al saber ya orinar y defecar, tienden a tener la misma sensación de placer. Por lo tanto, ya vamos a ver qué ocurre en cada una de ellas. Tenemos la fase fálica, que es de 3 a 5 años. En esta fálica es el descubrimiento de sus órganos sexuales, más no un deseo sexual, sino que Freud simplemente lo asocia. Los niños en este caso no tienen ni idea de qué es un deseo sexual, ¿no? Ni una satisfacción. Sin embargo, empieza la exploración y dicen, yo soy niña, yo soy niño, tengo tales sensaciones por instinto, y es aquí lo que aparece también en esta fase fálica el complejo de Edipo y de Electra. Complejo de Edipo, el enamoramiento del hijo hacia la madre, y complejo de Electra, de la niña hacia el padre. La fase de latencia, en cambio, desaparecen totalmente los instintos sexuales y lo que hacen es interrelacionarse nada más. Y la fase genital, que comienza ya en la pubertad, que aquí sí ya son los actos sexuales propios. Entonces, si ocurre en estas 3 etapas, oral, anal o fálica, algún tipo de experiencia traumática, puede llegar a afectar la personalidad del ser humano, ¿no? Volverse agresivos tal vez en esta parte anal porque fueron agredidos. En la fase oral, por un destete muy pronto, personas que muerden las cosas. Y la fálica, llegar a tender a ser, cuando son adolescentes, miedo a la sexualidad. Tenemos a Carl Jung, que asegura que para poder determinar el tipo psicológico de una persona es necesario saber, ¿no?, que si es extrovertido o introvertido. Estos arquetipos julianos vienen de la sombra, el ánima y el ánimus, la madre, el padre, el héroe. Son muy fáciles. Todos estos son tipos de personalidad que cada uno desarrolla. Les recomiendo que lo lean, por favor, en el documento que tenemos en la unidad 3. Carl Rogers habla acerca de una personalidad altamente funcional que de igual manera nos dice, ¿no?, que la persona no es que va a distorsionar, él contradice totalmente a Freud, no es que por una experiencia traumática voy a distorsionar mi personalidad, sino que voy a poder desarrollar la capacidad de la resiliencia y voy a tomar mis decisiones con entera libertad. Voy a poder equivocarme, cometer errores, aceptarlos y de ellos aprender. Confiar en mí mismo, enfrentar todos los problemas, ser creativo y aprender a través de la experiencia, manejar todo este tipo de circunstancias negativas que me ocurren en mi vida, estar consciente de ellos y mejorar. Erik Erikson, en cambio, hay varias etapas del desarrollo psicosocial: confianza, desconfianza, autonomía, vergüenza y todas las que tenemos aquí. De igual manera, les recomiendo que por favor lean cada una de ellas, ya que son muy fáciles, ¿no? Es igual a sí mismo lo que ocurre desde que nacemos.